Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jedic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola, bienvenidos al episodio número 11 de la tercera temporada de Craft Courier, que hemos titulado Ni pesimistas ni eufóricos. Calma, que recién van 30 minutos del primer tiempo. Hola Agustín, ¿cómo andás? Hola Milan, ¿todo bien? ¿Y vos? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Sí, este título va en relación a un clima que se está viviendo en la opinión pública, dividido en dos polos, ¿no? No estamos diciendo que toda la opinión pública está metido en esto, pero sí hay dos polos en la opinión pública, más que nada respecto a la situación económica / cotización del dólar / noticias que van saliendo al respecto. Sí, se armó un Boca River y vale la comparación porque no son la mayoría Boca River, o no son todos. Habemos otros equipos que pensamos distinto. Totalmente de acuerdo. Y bueno, en esta relación los pesimistas formarían parte de no, este gobierno se cae, es tu primer día de desgobierno, había sentenciado Cristina Fernández de Kirchner luego del anuncio de Caputo de la liberación parcial o la flexibilización del cepo y el préstamo del FMI. Y por el otro lado, lo eufórico, este dólar cae como un piano, 911, en 30 años somos Suiza e Irlanda. Bueno, ni una cosa ni la otra. Claro. Me viene siempre a la mente la imagen de Carlo Ancelotti, que todo el mundo festejando, creo que el tercer gol del Real Madrid, y él diciendo, esperen, calma, que todavía no terminó el partido. El otro también está jugando la final de la Champions, ¿no? Calma. Y esta es la idea, ¿no? Calma, esperá, recién vamos 30 minutos del primer tiempo. Falta que termine el primer tiempo, que pasen las elecciones y arranque el segundo tiempo. Entonces, calma para ambos. Claro, por eso la segunda parte del título justamente hace relación a la cronología por la cual estamos en el gobierno actual, ¿no? En la gestión actual. Faltan las elecciones legislativas, que sabemos que son muy importantes, no solo para nosotros, también lo es para el gobierno, y por eso casi toda su narrativa se centra en eso, y la mayoría de las estrategias también. Y luego debemos contar con la segunda parte de la gestión, que recordemos, como para tener un poco más de memoria, Mauricio Macri arrancó en la primera mitad de su gestión de una manera muy buena en imagen, ganó por amplio margen en las elecciones legislativas, es decir, muy cerca de las expectativas que ellos tenían, y Incluso la economía del 2017 fue muy buena, ¿eh? también lo acompañaban los números, Sí, y luego arrancó el desgobierno, ¿no? sí. Por eso el partido hay que jugarlo entero. Obviamente que en política hay un poco de, no lo llamaría demagogia, pero un poco de este juego, porque es parte de la política argentina hace mucho tiempo, pero calmemos un poco las expectativas, porque cuando son muy altas y los resultados no son los esperados, puede haber un choque muy fuerte. Sí. Y cuando comparaba con lo de Ancelotti, algunos goles metió el gobierno. A eso hay que también decirlo y reconocerlo. Entonces, los eufóricos tienen razón de ponerse eufóricos, tienen argumentos. Tal cual, ambos lados, ambos polos se centran en cierta racionalidad, si se Claro. quiere. Y hemos explicado en los últimos 2 episodios muchas de las cosas que hay que tener en cuenta y hay que tratar de ver cómo terminan evolucionando, porque generan cierta alarma en la economía y en la política también. Entonces también el otro polo tiene estos argumentos como para, bueno, ser pesimista, ¿no? Pero tranquilos, porque falta un montón. Totalmente. Y también en relación a por ahí esos mensajes que circulan de al final tiran todo para atrás. Bueno, en realidad eso no es así y quienes nos escuchan hace muchísimo tiempo saben que no es así, que básicamente intentamos explicar lo que sucede y lo que sucede es esto, o sea, lo tomás o lo dejás.
Claro, claro. Y siempre tratamos de ver las tendencias, no solo lo que pasa en la coyuntura, sino las tendencias. Y la tendencia es que un dólar bajo artificialmente genera, y con encima con un poco de inflación, genera problemas a mediano y largo plazo de empleo, de competitividad, de inversión. A su vez, la contracara, baja la inflación, se generan expectativas positivas, eso también alienta a que haya más consumo de quienes pueden. Por eso también hablábamos en su momento de Volviendo a los 90, ¿no? El segundo episodio de esta temporada. Los que pueden consumen. Hay muchos que no pueden y no consumen, pero los que pueden están consumiendo mucho. Y además, a un dólar bajo, consumen productos importados, lo cual Claro, afecta al tejido productivo de la Argentina a gran también, escala, ¿no? también. Con esto no queremos hacer la típica de Guillermo Moreno que le recomendó a Pergolini de que si quería comprar 6 cámaras, produzca una PlayStation, ¿no? Claro. No es ese el punto. Exportame algo, le decía. Bueno, arranquemos con datos del INDEC que se tienen que ver en esta lógica de ni pesimistas ni eufóricos, ¿no? Dentro de eso. No vamos a hablar tanto de números en sí, sino más bien de las tendencias, porque la idea no es marearlos, sino que les quede una idea de la situación. Y el INDEC ha publicado varios datos en esta semana post Semana Santa, ¿no? Bueno, arranquemos con la utilización capacidad instalada. En febrero hubo un repunte respecto a enero. Es verdad que los eneros nunca fueron buenos en Argentina, pero bueno, es una especie de volver a la normalidad. Igualmente la utilización de la capacidad instalada rondan el 60%, es decir, todavía hay mucho para lo cual no es necesario una inversión fuerte, ¿no? Para producir, me refiero. Es Claro, verdad, sí, sí. hay otros sectores que sí, por ejemplo, el sector petrolero está al 70 más o menos, pero hay otros que no, que están al 40 y pico, al 50. Eso Esos es algo que sectores. mencionábamos la temporada pasada, a final de la temporada pasada, que hay una capacidad instalada ociosa muy grande que ante una mejora en la situación de contexto general de la economía, tiene la capacidad de crecer rápidamente, ¿no? Y darle oferta a esa demanda creciente y nueva. Eso por un lado. El otro dato que publicó el INDEC es el EMAE, que es el estimador mensual de actividad económica, que febrero tampoco es el mejor de todos, pero fue mejor que el febrero del 2022, que el febrero del 2023 y que febrero del 2024. Respecto a los febreros pasados, hubo un febrero que mejoró. No es en B corta esta recuperación, para nada, es una recuperación normal en los términos de Argentina, muy a paso lento, como es lo razonable. Estamos en una tendencia a la suba, es una realidad, pero con esa típica que si la alejas un poco la lupa, es como, bueno, ahora estás bien y después estás mal, ¿no? Ese estilo serrucho que tiene la Argentina hace mucho tiempo, que es el famoso estancamiento. El stop and go. Tal cual. Por ende, ni tanta euforia ni tanto pesimismo en este sentido, ¿no? No estamos wow volando, tampoco estamos cayendo a niveles atroces. Bueno, mayormente el SMAE se explica por la intermediación financiera, probablemente por una mayor capacidad del crédito, se estima, y por otro lado por el comercio mayorista, minorista y reparaciones, que es otro sector que el INDEC estudia. Bueno, porque hubo un poco más de consumo respecto al febrero del año pasado, que recordemos que fue muy malo. Y esto es algo muy interesante, porque claro, como fue muy malo la primera mitad del año pasado, es probable que de acá a junio, julio, el gobierno tenga buenos números respecto a esta situación, pero porque se compara con un 2024 que fue malísimo. Sí. En No, especial la primera parte. en especial, claro, la primera parte, luego hubo un reapunte ya más cercano a la segunda mitad, pero también fuertemente en el tercer
en lo que fue ahí el paso entre el tercer trimestre y el cuarto. Pero también hay que explicar que el 2024 no es que arrancó la caída arrancó un poco antes, ¿no? Ya el último trimestre del 2023 comienza a caer la economía en Argentina. Luego otro de los datos que publicó el INDEC, que llamaron muchísimo la atención, es en lo que serían las ventas en supermercados. Luego vamos a hablar del comercio mayorista también, que tuvo una caída muy fuerte. Bueno, lo que dio resultados en el supermercado, que hubo una mejora en la variación interanual de 1.5 y una variación intermensual desestacionalizada de menos 0.3. Medio un poco, digamos, insignificante, es decir, tampoco es una alarma esto. Un mensaje para los pesimistas. Y se mantiene cierta tendencia, obviamente a nivel de espacio, de esta especie de recesión que sufrimos en el 2024. Es decir, todos los datos convergen a eso, de que hay una lenta recuperación de la Argentina en términos normales, en términos argentinos. Por el otro lado, en lo que es el comercio mayorista, hubo una variación interanual negativa de 9.1, fue una caída fuertísima. Muy grande, ¿eh? Sí. Sí, y una variación intermensual de menos 1%. Si uno me pregunta cuál es la causa, no se la puedo explicar satisfactoriamente. Y es más, para ver estos números de caída me tengo que remontar a enero, febrero del 2019. Repito, nunca enero y febrero son buenos números para estos sectores, pero este número fue muy malo si lo comparo del 2017 a la fecha, que son los datos que tiene el INDEC. Bueno, no fue un año de pandemia el 2019, fue el año más duro del gobierno de Mauricio Macri, si queremos ver en ese contexto. Por otro lado, es muy interesante analizar qué respuestas dan tanto las encuestas a los supermercados, es decir, a los dueños de las empresas, y a los del comercio mayorista. Cuando se les preguntan cuál cree que es la causa por la cual sus ventas bajaron, el 50% en ambos casos dicen una cuestión de demanda. ¿Sí? Impresionante. Falta plata en el bolsillo, el salario no alcanza, entonces mis ventas cayeron. No tanto que esto no significa que los impuestos no sean distorsivos. No estoy saliendo a defender el sistema tributario argentino, que es muy malo, pero sí se mantiene esa lógica de el problema de Argentina son los impuestos. Sí, son los impuestos, pero tampoco es el principal, ni es que si saca los impuestos la Argentina va a dar vuelta. De hecho, este gobierno, si hay algo que hizo, fue aumentar impuestos en cierta medida, así que... Sí. Sí, también está el tema de la infraestructura y el costo laboral y demás, como dentro de los de las respuestas de la encuesta. Claramente, como pasa con otras situaciones, ¿no? Cuando hay mucha inseguridad, la inseguridad es el principal problema y tal vez inflación y empleo no están tan arriba como la inseguridad. O cuando hay mucha inflación o empieza a haber pérdida de empleo, esos pasan a ser el principal problema. No quiere decir que mejoró la seguridad de Argentina, solo que preocupa más lo otro. En este caso lo mismo. Infraestructura, costo laboral, costo de logística, costo del financiamiento e impuestos son importantes. Lo que pasa es que hoy lo que más preocupa es la falta de demanda. Totalmente. Y es muy interesante estas encuestas que se le hacen, que por ahí a los medios, por una cuestión de rapidez, solo se quedan con los datos y las respuestas de las encuestas quedan olvidadas. Pero no hay que dejar de observarlos porque son las expectativas que tienen estos sectores. De hecho, hay otro dato que me parece muy interesante que le preguntan, bueno, ¿cuál cree que va a ser el nivel de precios de acá a 3 meses? Abrumadoramente la mayoría, diría 2/3 probablemente de cada sector, dicen que van a aumentar. Esto en relación con algo que se repite hasta el cansancio de logramos apretar a la industria que quería aumentar precios y le rebotamos, no le aceptamos las nuevas listas de precios actualizadas luego de la salida del cepo. Bueno, ellos la estaban viendo antes de esto, porque esta encuesta es anterior a la salida del cepo.
Por lo tanto, ellos ya estaban esperando un aumento de precios. Obviamente que la encuesta no explicita si están esperando una inflación mensual del 7, del 3, del 1, pero ellos esperan un aumento en el nivel de precios. Bueno, y lo hubo, y claramente ellos son de los primeros en que ven esa tendencia cuando cambia. Totalmente, sí, sí, es así. Veremos qué va a seguir, cómo va a seguir esto en el transcurso del tiempo. Supongo que las expectativas se van a mantener, porque también se le ha preguntado si cree que van a aumentar las ventas en ese periodo de tiempo y dice que no van a variar. Ujú. Cuando le preguntan sobre el nivel de empleo, la mayoría también dice que no va a variar en estos sectores, que no son los únicos en Argentina. Tengamos en cuenta eso, ¿no? Por ende, creo que la cuestión de la demanda hoy es el principal problema. Lo único que estoy haciendo es ratificar lo que has dicho. Veremos cómo lo va a solucionar el gobierno. Si es que va a apuntar, va a aceptar, va a convalidar eh, mayor aumento en las paritarias. No sé, creería que no, porque es una especie de ancla, una de las anclas para que la El- inflación no de la suba. inflación, correcto. Pero bueno, esto se alinea a lo que dijimos en el episodio anterior y el previo a ese, que aumentan los sueldos, pero también aumenta el costo de los productos y de los servicios, con lo cual es verdad que hay sueldos mejores medidos en dólares, pero a muchos, en especial de la capa media y la capa baja de ingresos, no les alcanza para tanto. Vos sabés, y supongo que los que están acá, odio esa idea que tienen de medir en dólares el salario, porque es una especie de revalorización ficticia que se hace porque el costo de vida también aumenta, por lo tanto el poder adquisitivo real es el mismo o menor. Bueno, pero volviendo a los 90, ¿no? Segundo episodio de esta temporada. Totalmente. Por ahí hay algunos que mantienen un supuesto que los precios fijos, ¿sí? No sé en qué país viven, porque en Argentina los precios no están fijos. Se No, mueven poco, se mueven. Y al año es mucho. O sea, si mantenés un dólar fijo realmente en 1000, como hablábamos en el episodio anterior, a una inflación anual cercana al 25%, estamos hablando de una catástrofe. sí, Pero bueno, son esas cuestiones que surgen un poco alrededor de los eufóricos en este punto. claro. Será algo para pensar en el entretiempo, entre el tiempo, el primer tiempo y el segundo tiempo. Fin de año, más o menos llegamos a esa cronología. Por otro lado, tenemos datos de CAME, ya no del INDEC, sino de CAME, respecto al turismo en lo que fue el feriado largo de Semana Santa. Bueno, creo que de acá vamos a poder ver justamente una cuestión que es el dólar barato y también el problema de la falta de pesos que hay en el bolsillo. ¿Por qué? Porque respecto al 2024, donde era muy caro irse afuera y además generalmente nadie se va en Semana Santa, o sea, es muy poca la gente que se va en Semana Santa afuera, cayó un 16% el turismo en la cantidad de turistas. Aumentó un 1.9 respecto al 23. Otro de los datos relevados por CAME es que la cantidad de días promedio que se quedan estos turistas bajó. En el 2024 era del 4 punto y algo, ahora es del 3 punto y algo. El gasto promedio de los turistas mejoró, es decir, por turista mejoró un 16% respecto al 2024, pero el gasto total cayó un 25% respecto al 2024. Es decir, que el sector del turismo en el feriado largo no le salió tan bien, no le fue tan bien en el balance. Bueno, creo que lo explica eso de casi un día menos. Es justamente de un día menos. Recordemos que el feriado fue jueves, viernes, sábado, jueves, viernes, y bueno, el sábado y domingo quedaron como día de fin de semana. Es verdad que no todos tienen esos feriados, pero bueno, claramente se ve una baja en esta parte del turismo. Se pueden derivar muchas hipótesis respecto a esto. Una, bueno, es la cuestión de que hay poca plata en el bolsillo. Otra cuestión es que realmente viajar dentro de Argentina es caro. Y Y que lo vimos en el episodio
no al anterior, sino el otro, cuando analizamos turismo, cómo bajaron la cantidad de viajeros turistas dentro de todo de la región, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, de Chile, de Argentina, obviamente por una cuestión de la cotización del dólar, pero Argentina se volvió muy caro. Buenos Aires hoy, por una cuestión de turismo, es prácticamente pagar precios de algunas ciudades de Europa. Así No voy a es. decir París, porque París es carísima, o Londres, pero sí de otras ciudades de otra categoría, llamémosla así, o un poco más económicas, está más o menos en el mismo nivel. Por lo tanto, es muy caro Argentina hoy para hacer turismo. En esos sectores claves como, no sé, Cataratas, Buenos Aires, el sur. El sur Sí, se volvió carísimo incluso para los turistas extranjeros. sí, sí, sí. Y por otro lado, tenemos la cuestión que gira alrededor de la cotización del dólar, ¿no? Porque arrancamos la primera semana de la salida o la flexibilización del cepo con un dólar prácticamente planchado y apuntando a 1000, y ahora reapuntó un poco cercano a 1200. Hay un montón de cuestiones que giran alrededor de esto. Mi consejo es esperar un poco y mirar más a largo plazo, ni ser ni tan eufórico ni tan pesimista. ¿Por qué? Bueno, un dólar a la baja desincentiva a las exportaciones. El sector exportador no liquida lo suficiente como para que las reservas abulten o como para equiparar al nivel de importaciones. Y por otro lado, las importaciones a un dólar a la baja suben, Y sí, evidentemente. tal cual. Pero es una realidad que en los sectores agroexportadores, sobre todo en lo que refiere al sector agropecuario, hay muchos productores que están muy endeudados. Por lo tanto, van a liquidar lo suficiente como para pagar sus obligaciones. Eso está más que claro. Pero bueno, probablemente con el excedente a un dólar a la baja se sienten arriba de los granos, y esto Argentina ya lo ha vivido muchísimo en su historia reciente. Por otro lado, respecto a respecto a la salida del cepo o la flexibilización, me parece muy interesante analizar algunos datos que han sido relevados por el Banco Central y también por agencias que analizan, por consultoras. Una operación que me pareció muy interesante, que por ahí lo dejamos de lado, que es, por un lado, la cantidad de dólares que se compraron los primeros 3 días, Impresionante. ¿Tenés el número? alrededor de 1.000 millones de dólares, Sí, impresionante. pero es cierto que la compra de esos dólares quedaron en su mayoría en el home banking, o sea, no salieron del sistema. Es que era gente que dijo, a ver, me sobran unos pesos, ¿podré comprar a 1100 y algo? Cuando antes compraban en el MEP a 1300 largos. Y bueno, probaron y funcionó. Por lo tanto, estos dólares siguen encajados en el Banco Central, digamos, aumentan las reservas de los depósitos de los privados, van a crecer en este punto, porque no se retiraron del sistema, lo cual es muy positivo. Recordemos que uno de los grandes problemas de la Argentina es el mundo informal, en Sí. todos sus aspectos. Por ende, es muy positivo esto de que esos 1.000 millones de dólares que pudieron haber tenido alguna variación en la cotización del dólar se hayan quedado en el sistema. Pero por otro lado, el gobierno sigue insistiendo con un dólar a la baja. Es como que se mantiene en eso y parece ser que es como su caballito de batalla. No sé si realmente le va a salir. Ya hablamos de los riesgos de que eso ocurra y se mantenga en el tiempo. Esperemos, ni pesimistas ni eufóricos. Esperemos qué ocurre en las próximas semanas. Pero es verdad que el dólar se volvió como el gran tema de las últimas semanas. Y en esto de que el dólar se volvió el tema, uno de los temas principales de la semana, eh, también apareció un jugador extraño ahí que ofertó comprar 500 millones de dólares a 1000. A ver si alguien conseguía que se los vendiera a ese valor, ¿no? Mandó unos curiosos el jugador ese, a ver qué pasaba. Pero bueno, no encontró oferente y no pudo hacer la operación. Se quedó ahí con los pesos. Pero interesante, ¿no? Que apareció uno, tiró para abajo, a ver hasta cuánto llegaba abajo en la banda.
Totalmente, las crónicas acusan de que fue una jugada del gobierno en relación a usar el Banco Nación, en donde es más difícil ver la operación, porque si fuese el Banco Central es mucho más fácil ver la operación, ¿no? Pero bueno, nadie le siguió en la oferta, quedó ahí, quedó como justamente unos curiosos a ver qué pasaba, A si ver la qué pasaba. jugaron. A ver si picaba alguno. Y bueno, parece que todavía el piso está ahí, ¿no? Está por arriba del piso el dólar. Totalmente. Lo que sí hay otra polémica respecto al Banco Central, que es algo que se ha publicado en el día de hoy. Porque el Banco Central, supuestamente que estaba totalmente quebrado, de que sus reservas netas eran negativas y demás, reveló que sus estados contables del 2024 tuvieron una utilidad cercana a los 10 mil millones de dólares. Y se lo va a transferir al Tesoro para que pague parte de las deudas que tiene. Lo cual es una jugada rara, porque la idea, entiendo yo, era capitalizar al Banco Central. De hecho, muchos monetaristas le dicen, pero ¿cómo no agarrás eso y abultás las reservas si es justamente lo que necesitas? ¿Por qué transferirías al Tesoro cuando se puede entender como una jugada de que esa cantidad de dinero en algún momento entre al sistema o a la base, digamos, monetaria, ¿no? Porque si esto es para pagar deuda, en algún momento esa plata se va a inyectar, porque quienes cancelen esa deuda van a tener esos pesos. Es en pesos, obviamente, esto, pero bueno, uno lo calcula en dólares porque la cifra en pesos es abismal, ¿no? Sí, sí, impronunciable. Por lo tanto, es llamativo esta jugada. Todos están viendo de, che, me parece que estás haciendo la gran cuca. Veremos qué pasa. Ellos dicen que, bueno, esto es neto porque no aumentaría para nada la base monetaria. Bueno, un poco de lo que siempre hacen. Bueno, la misma excusa o explicación que dieron con la triplicación de la base monetaria para comprar dólares. Que no emitieron. Solo que lo usaron para comprar dólares, no para dar subsidios e incentivar la demanda. Pero bueno, es contabilidad creativa, ¿no? Totalmente. En este caso, bueno, el Tesoro va a tener plata. Veremos cómo sigue. Sí, va a seguir en la cuenta que tiene el Tesoro en el Banco Central. Pero bueno, es llamativo que en algún momento esa plata se inyecte al sistema, ¿no? Veremos cómo sigue. Hay muchos de que no son eufóricos, pero están ahí. Si los tenés unos días ahora, empezaron a ver, che, pero esto me parece que no es muy positivo. Veremos en esa polémica de la última jugada del Banco Central, que es raro, porque repito, en teoría estaba quebrado el Banco Central. Pasamos de un Banco Central quebrado que había que cerrarlo y regalarlo con la llave a un banco que encima está dando utilidades. Es bastante llamativo. Que bueno, que si es así, está bien. O sea, si da utilidades, genial. Que funcionen las cosas. Pero que funcionen. Ahora, si el fin es o para capitalizar al Banco Central o para financiar al Tesoro, y Bueno, bueno, ahí hay dos cuestiones completamente distintas. Bueno, y ahora que estamos prácticamente en la mitad del episodio, en parte queríamos hacer mención especial de lo que ocurrió el día lunes pasado, 21 de abril, en el cual falleció el Papa, ¿no? Francisco. Hemos hablado un poco de él en el vivo que, bueno, este día lo hicimos, esta semana lo hicimos el martes en el canal de Milan, por si quieren ir a verlo. Bueno, hablamos un poco del Papa, hablamos de películas relacionadas a la vida de Jorge Bergoglio, en tanto Jorge Bergoglio, en tanto Papa electo, un poco también de la rosca política que corre alrededor del cónclave, respecto a la película del cónclave. También hablamos de urbanismo de Roma, cómo se construyó la Roma que hoy vemos, la Roma que va a ser protagonista en el transcurso de un mes o de semanas, a partir del fallecimiento del Papa Francisco. así que, bueno, como dijiste, los invitamos a que vean ese vivo en YouTube que queda ahí colgado, porque, bueno, hubo anécdotas, estuvo muy interesante, muy bueno, fue justo el día después, estaba todo muy fresco y creo que hicimos una linda charla. Eh,
Y sí, bueno, tal cual, como decís, falleció el Papa, que Milei dijo el argentino más importante de la historia, y sí, creo que hay algunos que lo ponen en duda, pero es increíble que se ponga en duda que haber tenido un papa fue claramente la figura más importante que dio la Argentina en toda su historia. Eso no cabe duda y creo que no va a volver a pasar algo parecido, ¿no? Es el jefe de la Iglesia católica, la más influyente en el mundo, no es la que tiene más fieles, pero claramente es un factor de poder a nivel global. Y en la historia, va a quedar en la historia de la humanidad. No es que es, bueno, solo fue gobernador de una provincia de tal o cual. No, 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 este es mundial y en la historia. No solo que coincido plenamente con Javier Milei en este aspecto, me sorprendió que lo haya dicho y la verdad tuvo una especie de, eh, digamos así, no lo estoy comparando para nada, pero bueno, un poco también lo que fue Cristina Kirchner cuando fue electo papa, que pasó de la crítica a decir el primer papa latinoamericano, o sea, cambió Sí. rápido el discurso, Es que se dio cuenta. que se dio Escúchame. cuenta Bueno, claramente. Y realmente sí, fue la persona más importante argentino de la historia. Es una realidad. Ganó muchísimos primeros, porque fue el primer papa argentino, fue el primer papa latinoamericano, fue el primer papa no europeo o con visión europea, lo cual fue muy importante. Hablamos un poco de eso en el vivo, sí. de esta mirada hacia otras partes del mundo, a Traer la periferia al centro. tal cual, una especie de liderazgo apuntado a lo nuevo que se puede llegar a abrir desde Occidente. No es que antes no existía, sino que Occidente hoy está viendo más, aunque yo siempre pongo en duda la cuestión de Occidente, pero bueno, si no quedarse con ese lado, bueno, Francisco, en tanto papa, ocupó ese rol, que creo que va a quedar como un legado más allá de otras cuestiones. Yo creo que en esto la Iglesia Católica no va a frenar, porque es una agenda que tiene que mantener. Y se lo demandan sus bases, porque donde más crecimiento hay de fieles es en Asia y en África. Claramente América Latina es el continente más católico Sí, en totalmente. porcentaje, y por eso recorrió casi todos los países de América Latina en su papado. Pero bueno, Asia y África probablemente sean el futuro del catolicismo. Y creo que Bergoglio hizo bien su tarea en ese aspecto para los intereses, para la agenda de la Iglesia Católica. Por ende, no creo que solo quede como el argentino más importante, no quiero decir que sea el papa más importante del mundo, pero sí el que abrió una puerta para una agenda que probablemente vaya a seguir en el correr del tiempo. Bueno, ahí ya es más discutible porque en 2000 años de historia hubo muchos papas que hicieron muchas cosas. Totalmente, me refiero a los últimos, el último siglo, Sí, sí. los últimos 100 años. Pero sí, claramente, en la historia de nuestro país, no cabe ninguna duda que es la personalidad más importante que tuvimos, sin ninguna duda. Y también con mucha influencia en la Argentina, eso lo hablamos justamente en el vivo, por ende si quieren verlo, ahí está. También vos contás una anécdota de la presencia con él, Así que es es. muy divertida. Por ende les recomiendo que lo vayan a ver, que está muy bueno. Y obviamente, producto de la muerte de Francisco, en política internacional es como que todo se para. Esto no quiere decir que no haya habido noticias en las últimas semanas, sí las hubo, pero obviamente lo que más relevancia tuvo es esto. Y probablemente por una semana más lo siga teniendo porque todo va a girar alrededor del cónclave. Te diría dos, tres, cuatro, ¿no? Sí, sí, va a seguir. Pero hay cositas que sucedieron a nivel internacional que está muy bueno que la detallemos. Una, por ejemplo, que quiero que se vea también en esta perspectiva de ni eufóricos, ni pesimistas, ni eufóricos, es en relación a que Rusia no acató el cese del fuego en Ucrania. De hecho, ha lanzado drones a Kiev, la capital de Ucrania. Y Donald Trump, obviamente, salió eufórico a decir, frená con esto, porque si no me meto a Putin o no respetás. Es decir, en esa
lógica de Trump, que ya la hemos visto en otras acciones que ha tenido como presidente de los Estados Unidos. Y lo único que quiero señalar es justamente esto, ¿no? De mandatarios con gran impronta, como la de Donald Trump, que no solo en su campaña presidencial, sino también ya como presidente de los Estados Unidos, quiso plantar esta idea de cómo esta guerra no hubiera ocurrido si yo hubiera estado en el medio, o ahora que gané hago 2 llamados y se corta. Bueno, Estados Unidos ha avanzado en mucho, recordemos que tuvo cierta cercanía con Ucrania, medio una especie rara de acuerdo en el cual Estados Unidos tendría acceso a recursos naturales de Ucrania que son muy importantes para la economía que se abre o el nuevo mundo que se abrió ya no ahora, desde que Trump está en la Casa Blanca, sino ya hace tiempo. Que tiene una lógica doble, digamos, ¿no? Una es que Estados Unidos realmente aportó mucho dinero a Ucrania y bueno, se lo dijo Trump en la cara a Zelensky, vas a tener que pagar la cuenta, ¿no? Y de algún lado tiene que salir eso. Y ahí viene la otra parte, la otra cara de la misma moneda, porque la moneda es que, bueno, tierras raras y energía y recursos es lo que va a pagar la cuenta, pero también es lo que Estados Unidos quiere. Le sirve, bueno, me interesan tus tierras raras y tus minerales y tus cosas, y te pagué plata, bueno, ¿cómo podemos arreglar? No sé, te digo, te tiro una indirecta a ver si la casás. Totalmente, recordemos que el país que mayor porcentaje de tierras raras tiene en el mundo es China. Rusia justamente tiene un interés por Ucrania en esto, en gran parte porque los territorios ocupados es justamente donde mayormente hay reservas de tierras raras, pero no le estaría saliendo en el corto plazo los planes a Donald Trump. ¿Esto quiere decir que es un fracaso? No, es justamente ver con estos lentes de ni pesimistas ni eufóricos. Tal cual. Es simplemente en esa cuestión. Y por otro lado, queríamos empezar a dialogar sobre un tema más a nivel reflexivo que a nivel de datos y más a largo plazo, justamente de tendencias. Y para ello recomendamos que escuchen, sobre todo la segunda parte, o reescuchen, el episodio número 2 de esta temporada, titulado Volviendo a los 90, donde hablamos de las categorías en lo que sería política internacional, donde básicamente vamos a utilizar una que se ha popularizado mucho en las últimas décadas, que es el norte global y el sur global. En ese episodio hablamos de ese tema, como para no repetirlo, porque si no nos llevaría 15 minutos y no estaríamos siendo eficientes con el tiempo. Además lo habíamos hecho con la intención de citarlo en el tiempo porque es un tema que en este año 25 va a estar muy en boga y muy en papers y en escritos y en artículos y en debates internacionales, porque como dijiste es un tema, el sur global y el norte global, que viene ya hace décadas, pero este año va a tomar mucha repercusión por muchos de los conflictos que hay, por, por los movimientos, porque Trump está en contra de muchas cosas que se venían tratando en esa lógica de norte y sur global, y trajo de vuelta a discusión muchos de los, como digo, los temas que componen esos conceptos. Entonces este año va a ser particularmente interesante recordarlo, y bueno, por eso hicimos ese episodio como introductorio al comienzo del año. Y en relación con justamente lo del sur global, creo y que hay que reconocérselo, de hecho lo hemos dicho de manera un poco más camuflada, que uno de los argentinos más influyentes en los últimos años, con cierto poder, fue justamente Jorge Bergoglio, en tanto Francisco como Papa. Es decir, miró al sur global, miró a este mundo que está en auge, en todo sentido. El otro argentino, que también sigue esta lógica y que trabaja temas de este tipo, que claro, no tiene la relevancia de Francisco, pero que tiene cierta relevancia, y en especial en este tema, es Rafael Grossi, que es el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, y que trabaja temas porque, bueno, hay países del sur global que tienen energía atómica y que hay que controlarlos algunos, apoyarlos a otros, y bueno,
es otro de los nuestros que anda con estos temas a nivel global. Me diste el pie para decir que Argentina tiene una gimnasia perfecta para tener en su política un gran problema de no poder armar, gestionar, planificar, diseñar, ejecutar políticas a largo plazo, pero sí tiene la genialidad capacidad para crear genios que se destacan en lo que hacen. Sin Tuvimos duda. un papa, tuvimos varios jugadores de fútbol estrellas, tenemos a alguien en la cuestión de energía atómica y así varios, no sé. El vicepresidente de JP Morgan Internacional era un argentino. Por eso, tenemos esa especialidad de tener un argentino genio en todos lados, pero no tenemos la capacidad para planificar, diseñar, ejecutar políticas públicas a largo plazo. Los exportamos. Ese es el Los problema. exportamos, lamentablemente. Que no está mal, porque es decir, al mundo le sirve, Claro. pero también estaría positivo que a los argentinos les sirva en cierto punto, porque tampoco está bueno vivir en tormenta tras tormenta. Y en relación a eso queríamos hablar de estos últimos minutos respecto a la Argentina y al mundo, por así ponerlo. En esta lógica de sur global y norte global. Totalmente, que incluso da para un episodio. Lo único que queremos hacer ahora es plantearlo para reflexionar, para que ustedes se lleven algo y puedan pensar en los próximos días. Y es en relación al gran problema de Argentina de encontrar una especie de modelo económico en el cual sentar sus bases para desarrollarse. En la historiografía, o en algunas partes de la historiografía, sobre todo en la parte económica, una de las causas que se le atribuye a la Argentina, llamémosle del fracaso, del estancamiento, de la imposibilidad de adaptarse a un nuevo modelo, respecto a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, es justamente la relación simbiótica que tenía principalmente con Reino Unido desde la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Argentina, la mayoría de las exportaciones se la vendía a Reino Unido, la mayoría de las importaciones eran de Reino Unido. Reino Unido fue quien financió no solo la parte de infraestructura, como pueden ser ferrocarriles, sino que también líneas de crédito en la cual Argentina luego, o argentinos, en tanto productores, pudieron poner de sus industrias incipientes. Es decir, Reino Unido tuvo una muy buena relación con la Argentina, la cual la Argentina se sirvió. Ese gran modelo es la época dorada de la Argentina de la década del 80, la década del 90, la primera década del siglo XX, El los famoso win-win. el famoso win-win, que luego se vio resquebrajado a medida de que Reino Unido fue perdiendo su hegemonía. Recordemos también el avance de los Estados Unidos, el crack del 30, que frenó un montón de cuestiones en todo el mundo, en cada lado tuvo sus conclusiones. La retirada de Inglaterra, como había dicho, de Reino Unido, el avance de los Estados Unidos, la llegada de la Segunda Guerra Mundial, un mundo en el cual aparentemente se dividían en dos actores, la Unión Soviética y los Estados Unidos, en el cual a la Argentina le costó muchísimo adaptarse y a encontrar el mismo modelo. No me refiero con la misma esencia, sino con esa lógica de poder anclarse a ese modelo como el que tenía anteriormente. Claro, de complementariedad con otras economías. Totalmente. Las causas de esto son varias, algunas son estructurales, como vos bien dijiste, una economía complementaria, ya que Estados Unidos no es una economía complementaria, pero también de impericia política. Sí, ese es fundamental. Porque Brasil tampoco es que tenía, si bien Brasil produce, o ha producido, mejor dicho, porque estoy hablando del pasado, productos que a Estados Unidos le interesaban muchísimo y que Estados Unidos no produce, pero generalmente la explicación de Brasil y su desarrollo económico se explica más que nada por la capacidad que tenían sus cuadros políticos para llevar a cabo políticas en lo que es relaciones internacionales con los Estados Unidos que les fueron muy beneficiosas. Es prácticamente un consenso de que la industria pesada en Brasil
se desarrolló gracias a la presencia de Estados Unidos financiando. De hecho, la presencia de Estados Unidos en Brasil es a lo largo del siglo XX, y tanto para gobiernos democráticos como para gobiernos de facto. Siempre Estados Unidos estuvo alrededor de la política brasileña, entre paréntesis, no sé si alguno recordará, cuando Bolsonaro es acusado del cierto golpe de Estado, cuando perdió las elecciones contra Lula, se preguntaban, bueno, ¿cuáles son algunas de las causas por las cuales no sucedió? Bueno, la principal es que los militares no le siguieron mucho la idea. Otra de las causas era que Estados Unidos lo prohibió rotundamente. Y uno diría, ¿pero por qué Estados Unidos? Bueno, justamente es un poco la relación que tienen entre los dos, gobierne quien gobierne, no importa el color. Argentina claramente no se pudo adaptar a este modelo, le costó muchísimo, también cometieron un montón de errores, y es justamente esa larga agonía, por la cual también hay un título de Tulio Alperindongui que nos habla en especial de esto, pero que se podría utilizar, del modelo, de la falta de un modelo económico en la Argentina. De un modelo, de una estrategia de desarrollo, de agencias o organismos que se dediquen específicamente a la exportación, a la recepción de inversión, a la creación de las condiciones para la inversión local, ¿no? Hablabas de Brasil, el Banco Nacional de Desarrollo Brasilero, una herramienta fundamental para su desarrollo. Bueno, todo eso en Argentina no está. No, no está para nada. Y para llegar ahora a la idea de sur global, es interesante ver cómo en esta temporalidad de la pérdida de un modelo económico argentino, se instauró y se desarrolló la idea de la tercera posición. Es decir, no estamos alineados a ninguna de las dos potencias. Una lógica que en el mundo también se había desarrollado en esa época de los no alineados. Los no alineados, había uno muy importante, que de hecho se volvió mucho más importante, que es China. China también era parte del mundo no alineado, a pesar de estar bajo un partido comunista chino. Recordemos que las relaciones del Partido Comunista Chino y el Partido Comunista Soviético no fueron de las mejores, y en la década del 70 China vira a tener una muy buena relación con los Estados Unidos. Luego de la muerte de Mao Zedong, empieza China a vivir una experiencia de reformas estructurales muy importantes que van a darle pie a lo que es China hoy. Entonces vamos a encontrarnos con una China que va creciendo a pasos agigantados. En los 90, en la primera década del siglo XXI, y lo que vemos hoy, cualquiera que tenga TikTok y que tenga un algoritmo medianamente razonable, va a ver videos de China que dice, pero esto es otro mundo. Es aquel artículo publicado en el New York Times y luego subido también en La Nación en español de Thomas Friedman diciendo acabo de volver al futuro y no es precisamente el de los Estados Unidos, y hace un relato de su viaje a China. Bueno, todo este mundo que se abrió, llamémosle sur global, no es solo China. Creo que para tener un poco más concreto qué es el sur global, porque es muy abstracto, son los BRICS, y es muy interesante ver esto porque también hay otros jugadores, entre ellos la India. Sí, los BRICS creo que hoy ejemplifican bárbaro qué es el sur global. Totalmente, así como el norte global lo podría graficar la OTAN, y no son para nada lo mismo. Eso téngase presente porque uno es más, si bien tienen relaciones comerciales, es con fines más militares, de defensa, mientras que los BRICS es solo comercial, es una relación comercial donde dicen, che, ¿qué hacemos? Sí, sí, sí. Y hay enemigos acérrimos adentro de los BRICS. De hecho, la India y China son enemigos que prácticamente se detestan, pero están. Están y comercian, negocian, todo. El comercio los une, como decían los liberales en su momento. Bueno, al final los comunistas aprendieron más que algunos liberales en Argentina. Pero es interesante ver cómo Brasil sí se adecuó a este mundo en el cual tenía una buena relación con los Estados Unidos y decide virar con China, y hoy tiene una relación con China muy fructífera. Hablamos del comercio internacional entre Brasil y Argentina respecto a China, si no fue en el último episodio, fue en el anterior, en la balanza comercial de ambos.
Recordamos la balanza deficitaria que tiene Argentina con China, que es alarmante, porque Argentina tiene la imposibilidad de abrir mercados en China, algunas por cuestiones estructurales, otras por cuestiones netamente de voluntad, es decir, hay un voluntarismo ahí que no se estaría viendo. Casualmente en estos días he visto una crítica en el diario de La Nación de una, creo que era una consultora, justamente que está relacionada al comercio, argentina, que está radicada en China, y quien trabaja en la consultora dice, la verdad es que estoy decepcionado y enojado, se lo notaba, yo la leía al artículo, pero notaba una especie de decepción, de Frustración. enojo, de frustración, tal cual, en el cual decía, camino por China y veo carteles de Luis Suárez, Cavani, jugadores de la selección uruguaya, publicitando carne premium en China. Y él lo dice, Argentina tiene a Messi. Sí, ya se da por obvio que la carne premium nosotros también tenemos la posibilidad de ofrecerla a China. Y Más tenemos allá la de, carne premium. Hay, hay quien la puede promocionar y la carne. Ambas. y no sería una locura. Messi fue la cara del Barcelona en China. Recordemos la cantidad de jugadores, de equipos, perdón, europeos que fueron a temporadas a China justamente a publicitar. Y Messi fue la cara del Barcelona. Es muy gracioso porque todos los jugadores de ese plantel del Barcelona dan su nombre en chino. Cuando aparece Messi dice Messi, Sí. en español. En argentino, ni siquiera en español. Y es muy interesante que Argentina no aproveche esta posibilidad Sí, con la que se carne, abre. con el vino, con un montón de productos procesados, con agregado de valor, industrializados que podríamos venderles. Totalmente que Brasil sí. De hecho, bueno, Brasil tiene una muy buena relación, producto de los BRICS. Bueno, recordemos, BRICS, la B larga es Brasil. Es de Brasil, recordemos, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pero en realidad después hay como 50, 30, 30 y pico países asociados, Sí, que Argentina se fue. exactamente. Lo hemos mencionado varias veces. Qué increíble, ¿no? Y esta relación es muy fructífera. Recordemos, no sé, los impuestos, la guerra comercial entre China y Estados Unidos afectó a la soja, por lo tanto China tuvo que recurrir a otros mercados y Brasil tiene la capacidad de ofrecerle una soja tiene la capacidad de ofrecerle una soja de alta calidad a China, por lo tanto se van a beneficiar estos sectores brasileros producto de esta situación. Creo que fue en el cuarto episodio de esta temporada que hablábamos de cuánto representa Estados Unidos en las exportaciones argentinas. Y, y es solo el 8%, por ahí un poco más, depende del año, ¿no? Un poco más, un poco menos. Todo Asia, Europa y demás tienen una porción de nuestras exportaciones mucho más grande, a quienes deberíamos fijarnos más en ellos, hacerla crecer más y no estar tan pendientes de qué le podemos exportar a Estados Unidos extra, porque como dijiste bien, son economías competitivas, no complementarias. Totalmente. Es verdad que tiene una racionalidad, es decir, tiene un sentido. Los eufóricos tienen algo de ser. Esto siempre es así, nunca lo negamos. ¿Por qué? Porque si uno mira el mapa de Latinoamérica, y recordemos que Estados Unidos tiene como esa idea de la doctrina Monroe de los vecinos americanos, es que realmente uno de los gobiernos más importantes que tiene Latinoamérica, que se puede alinear a los Estados Unidos, es la Argentina, porque los otros dos países es El Salvador y Ecuador, que no son del gran tamaño que tiene Argentina y de la gran exposición como para que Estados Unidos se contente con solo esos dos. Es decir, necesita un tercer actor Sí, los relevante. otros grandes, México, Colombia, Brasil, son todos de una ideología distinta. Por ende, me pareció interesante que planteemos esto, porque ya lo hemos venido hablando, hay una especie de, no sabemos si llamarlo manotazo ahogado, pero sí de cierta cercanía en cuestiones ideológicas, también en cuestión de financiamiento. Estados Unidos cada vez está más posicionado a la idea de ayudar a la Argentina, y acá hago mea culpa porque pensé que no le importaba tanto al gobierno de los Estados Unidos Argentina, probablemente sí lo sea así. No es cierto que Argentina cortó todas las comunicaciones con China porque por algo se renovó el swap,
pero es verdad que no lo publicita, lo deja de lado, no lo menciona. No sé si para no irritar a Estados Unidos, si para no darle el gusto a China, no se sabe, pero no lo hace. Y realmente es una lástima. Y lo digo no es de mala leche. Es justamente hay un montón de productos argentinos que se pueden introducir en la economía china. Casualmente en estos días hay toda una comitiva de empresarios viajando a China porque hay una especie de exposición, de convención del sector privado para mostrar qué tiene China para ofrecer, pero también qué puede comprar China en este caso. Y hay muchos empresarios argentinos que fueron a esa convención o que mandaron a alguien. Por ende, puede ser que a largo plazo esto cambie, pero es verdad que desde la línea del gobierno aún no se ha logrado tener un modelo coherente, como si por ejemplo tiene un vecino de Brasil que rápidamente pudo virar su política, su estrategia, su capacidad, cuando el mundo cambió o cuando el mundo aparentemente empezaba a cambiar. Y creo que como cierre a esta idea, vale la pena mencionar lo que muchas veces hemos dicho, que Argentina y Brasil deberían tener una estrategia de desarrollo común, una estrategia donde los dos se apoyen mutuamente, cooperativa, competitiva en algunos casos, pero cooperativa en la mayoría. Es verdad que yo no puedo ser muy objetivo porque Brasil me gusta mucho, pero es una realidad. Hay otros países que han ido por la misma, que no podían solos y se agruparon, y creo que el mejor ejemplo lo da la Unión Europea. El Mercosur realmente no estaría cumpliendo con esa idea de integración. Es una lástima porque justamente tener esta especie de desarrollo, esta agenda compartida, digamos, entre dos, incluso daría la posibilidad de no salir a decir Argentina busca a China, sino una especie de Mercosur apunta a China, lo cual ya es otro mensaje, somos otros los que vamos. Y no me refiero solo a China, porque si no decir, ¿qué pasa? ¿Estás enamorado de China? Como ahora No, todos los países. Sí, totalmente, pero quise conectarlo porque el que le pidió a Pergolini que produzca una PlayStation dice los que son pro China van a perder o una cuestión así. Es el mundo que se abre. Asia está ofreciendo mercados muy interesantes. Dijimos China, dijimos la India. Vos recién dijiste países asiáticos, Vietnam también tiene una gran participación en la balanza comercial en Argentina. Pero bueno, está Egipto también, Nigeria, hay muchos países que se pueden abrir mercados muy interesantes, muy grandes, muy grandes. Pakistán. Por eso creo que el sur global es una gran oportunidad para la Argentina, pero si me tengo que atener a todo lo que ocurrió en el pasado, probablemente sea una más de las oportunidades que lamentablemente vamos a dejar pasar. Creo que esta reflexión es justamente para eso, para evitar que suceda de nuevo y podamos aprender de lo ocurrido. Ya hemos citado una vez a Hegel en este aspecto de que la historia se repite dos veces, creíamos, no sabemos si Hegel realmente creía que se repetía dos veces o en realidad fue un mensaje críptico que decía no repiten las mismas boludeces del pasado. Sí, bueno, en Argentina se repitieron más de dos, fueron varias oportunidades perdidas. Bueno, nos vemos en el próximo episodio, ya en una fecha muy importante, porque va a ser el Día del Trabajador y vamos a hablar sobre justamente esta cuestión del empleo en Argentina, con algunos datos y tendencias que vamos a analizar la semana siguiente. Que lo habíamos mencionado la semana pasada y vamos a dedicarle un tiempo especial en el Día del Trabajador. Agradecemos a todos que nos escuchen y nos vemos la semana que viene. Chao.